Quedó incompleto, inconcluso el botón que va a hacer el ordenamiento. Va a ser un ordenamiento por precio. Nos pidieron dos, por precio descendente y alfabético, ¿sí? Vamos a empezar por el del precio. Entonces, ya lo iniciamos. A ver, vendría siendo aplicación producto. Ya empezamos la codificación del botón, ordenar por precio. Entonces, repasando cuál es la secuencia que vamos a seguir el algoritmo, creamos un arreglo de productos, es nuestro primer arreglo de objetos, aparte de las cadenas de objetos de clases que nosotros hayamos diseñado. Y dijimos que hay que tener cuidado cuando creamos un arreglo de objetos, en realidad no creamos ningún objeto. O bueno, en sí el arreglo se considera un objeto, pero me refiero a que no hemos creado ningún producto. Creamos espacio para guardar productos, nada más. Los productos los tenemos que crear y luego ya guardarlos en el arreglo. Bueno, entonces, copié del botón que calcula, ahí copié para pues traerme los datos del JTable, porque la idea es esta, ¿verdad? Voy a plasmarla por aquí. Nosotros tenemos la información en el JTable. Entonces, a lo que vamos a llegar es a un arreglo que va a tener la misma información que el JTable, pero en objetos de la clase producto. Este es un arreglo pues de 4 elementos. El arreglo se llama lista. Bueno, entonces la idea es que la información va a fluir de aquí para acá, ¿sí? Y es lo que estamos haciendo en este código. Estamos creando un objeto ya de producto, le pasamos la información a través de los métodos set y luego el producto lo ponemos en la misma posición en el arreglo lista. O sea, es la misma posición porque el pan que está en el renglón 0 pues queda en la posición 0 del arreglo y así, ¿verdad? Bueno, yo aquí complementé, puse los atributos, pues utilicé menos renglones para los atributos porque quise calcular el precio. Quiero ver el precio que tiene cada. Este precio no es un atributo. ¿Qué viene siendo el precio? A ver, jóvenes, se oye mucha plática. El precio es un método, ¿sí? Por eso está en esta parte. Bueno, entonces la idea es que nosotros tenemos que lograr que esta información quede acomodada en orden del mayor precio al menor precio, ¿sí? Pero ya lo tenemos en un arreglo. Entonces el siguiente paso natural sería ordenarlo a través del array sort. Entonces voy a poner aquí, ahora la idea es ordenarlo con el array sort. Y le pasamos la lista, así. Y entonces la idea sería que la complejidad del sort, o sea, lo que es el algoritmo de ordenamiento, pues para nosotros está oculta porque está dentro del método sort, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hace internamente el método sort? Compara y luego acomoda el arreglo, pues en otras, acomoda los elementos, que en este caso los elementos son objetos de la clase producto. Los va a acomodar en diferente posición hasta que quede ordenado. O sea, la idea es que, ¿cómo quedaría ordenado esto? A ver, lo quiero del mayor al menor. Precio. ¿Cuál debería quedar en la posición 0? El más caro, que viene siendo el café. Entonces, el café, lo voy a tomar de aquí, a ver si... Y me lo voy a llevar para acá. El café debería quedar aquí, ¿sí? Y luego, ya no va a estar en la posición 1, va a estar en la posición 0. Y luego, en la siguiente posición, ¿cuál estaría? Ahí están los precios en azul. Yo sé que está muy... La coca, ¿verdad? Entonces, tomaríamos... La coca estaba en la posición 3 originalmente, pero ahora la vamos a llevar a la posición 1. Bueno, eso es lo que va a hacer el sort. O sea, va a comparar y luego va a mover para que quede ordenado. Y luego, ¿cuál sería?
El agua, ¿no? El agua, el agua va a quedar donde mismo. O sea, en donde estaba ahí va a quedar. Y luego, el pan. Ese es el ordenamiento. El ordenamiento es tomar el arreglo. Este arreglo originalmente pues tenía sus 4 elementos en cierto orden. Dejen poner aquí pues para que quede constancia de que aquí había un arreglo, ¿no? Es el mismo arreglo, nada más que ahora ya está ordenado de diferente forma a través del método sort. Es lo que hace el método sort. Y la intención es ahora llevar esta información otra vez al JTable, ¿verdad? O sea, voy a copiar esto. A ver, ¿sí? La idea es que ahora llevar la información del arreglo que está ordenado al JTable. A ver, ¿me ayudan a ordenarlo? ¿Qué va primero? El café, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces el café debe quedar arriba. Y luego, ¿qué debe quedar? La coca. Y luego, el pan quedó donde mismo, ¿va? Sí. Y luego, el último fue el agua. Ah, el agua quedó donde mismo. Entonces, el agua debe quedar donde mismo. Vamos a ponerla aquí. ¿Así quedaría? Sí. Esto es lo que el usuario quiere ver. Cuando le dé el botón calcular, pues él ni cuenta se va a dar de que va a ocurrir todo esto. Pero quiere ver la información aquí ordenada, ¿no? Sí. Muy bien. Lo mismo ocurriría para el ordenamiento alfabético. Bueno, entonces vamos a suponer que nosotros aquí ya aplicamos el array sort. Decimos, ordenamos el arreglo. Array sort lista. Y luego, después, el array hay que agregarlo. Luego hay que regresar, como indica aquí este esquema, hay que regresar la información al JTable, ¿verdad? El usuario pues, va a ver así nomás como un parpadeo y pum, se debe ver en otro orden. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Ahora, fíjense, cuando pasamos los datos al arreglo, utilizamos el método getValueAdd porque queremos obtener información del JTable y pasársela al objeto y usamos los métodos set. Ahora va a ser al revés, ¿verdad? Vamos a pedirle al objeto, a cada objeto del arreglo, que me diga cuáles son sus cálculos y los vamos a poner en el JTable. Pero yo tengo que actualizar todos los datos del producto, no nada más el precio. Entonces necesito actualizar todas las celdas del JTable porque al mover, por ejemplo, ¿qué quedó arriba? El pan. El café. Al mover el café, pues me tengo que llevar todos sus datos, no nada más el precio del café. Así es que tengo que actualizar todas las columnas, ¿sí? Bueno, con un ciclo. Entonces le diríamos aquí, un for. Ya este ciclo lo puedo limitar, bueno, puedo poner el límite tanto con los renglones del JTable, con el getRowCount del JTable, como con el punto length de lista, porque tienen el mismo número de elementos. Entonces aquí le diríamos for ren r de renglón igual a 0, r menor, le va a poner lista.length y luego r más, ¿sí? Y vamos a actualizar toda la información. Vamos a decirle JTable. Este ciclo va a recorrer simultáneamente los elementos del arreglo con los renglones de JTable. O sea, coincide. El que está en la posición 0 del arreglo va a quedar en el renglón 0 del JTable. Entonces, la R va a recorrer ambos tanto el arreglo como los renglones del JTable, ¿sí? Bueno, entonces, cuando la R valga 0, lista R va a ser el café. Cuando la R valga 1, lista R va a ser la coca. Y así, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a completarlo. JTable productos. Set value. ¿Por qué no me está? Set value.
Está un poco raro aquí la ayuda, no está agarrando bien. Set value. Y el renglón R, columna, en la 0 va el nombre. Bueno, entonces le decimos de lista, subíndice R, lista, salud. Lista es el arreglo, ¿sí? Y subíndice R, según lo que valga la R, es el objeto que está en esa posición, el producto que está en esa posición. Entonces aquí, de ese producto, le diríamos que queremos la descripción. Ahí, pues nos vamos acordando qué va en cada columna, ¿no? Bueno, entonces esto lo voy a copiar. Get van a ser 5. ¿Sí? Porque va la descripción y luego el costo. Y luego sigue el porcentaje, el margen de utilidad. Como les digo, hay que recordar el orden en que están acomodados. Luego viene el porcentaje de descuento. Y después, por ahí dice que tengo un error. Bueno, luego sigue el porcentaje de impuesto. Ya quitó, no quitó el error. Y hay que cambiar las columnas, ¿verdad? Es en la columna 0, en la 1, en la 2, 3 y 4. Insisto, hay que actualizar todas las columnas. Si nada más actualizar, por ejemplo, que nada más deje eso actualizado y lo demás lo deje igual, pues ya no van a corresponder los datos de los productos, ¿verdad? Aquí no sé por qué me está marcando error. Vamos a checar. Ya, no sé por qué está pasando eso. O sea, lo compilo y luego ya se quita el error. Bueno. Ahora voy a poner los cálculos. Los cálculos ya los había hecho al calcular, pero ahora los tiene que volver a hacer porque cambiaron de posición. Entonces le diríamos, bueno, aquí va a ser JTable productos .set value. Ahora vamos a partir de la columna 5. Lo que vamos a poner son ya cálculos: importe de utilidad, importe de descuento, importe de impuesto y el precio. Vamos a utilizar un formato, pero ese formato ya lo teníamos acá en el calcular. ¿Sí? O sea que aquí en el calcular tenemos ese formato. Lo puedo copiar al otro evento, porque en el otro botón, en el botón ordenar, pues ahí no tengo acceso a esta variable, a este objeto, porque está declarado dentro de este evento. Entonces lo puedo copiar, así como dice aquí, lo copio y lo pego acá, ¿verdad? Pero si lo voy a estar utilizando, pues lo puedo poner a nivel del frame. Algunos le llaman variables globales, no son variables globales, son atributos del frame. Entonces yo lo voy a quitar de aquí. Si lo quito de aquí, pues va a empezar a marcar error, ¿verdad? Pero lo voy a ubicar acá arriba, aquí. Y entonces este es un atributo del frame, porque esta es nuestra clase JFrame lista precios. Esa es la clase. Y este vendría a ser un atributo del frame. Entonces, igual que los componentes visuales. Los componentes visuales son atributos del frame. No más que pues eso lo pone en NetBeans. Bueno, aquí para conservar la privacidad, le diría private. Así. Y entonces ya el objeto formato ya lo puedo usar en cualquier parte del frame porque es un atributo del mismo, de la clase. Así es que acá, pues ya se debe haber quitado el error. Aquí ya no marcó error. Y acá ya lo puedo usar. Aquí le voy a decir, quiero que pongas un formato. Formato es el objeto. Y quiero, a través del método format, le vamos a pasar un valor de tipo doble. El valor de tipo doble viene siendo el importe de utilidad del objeto que está en la posición R del arreglo. Entonces aquí sería lista R punto importe utilidad, para irnos en el orden. ¿Sí? Le estamos diciendo que formateé con el objeto formato, su método format, el valor que va a regresar el objeto que está en la posición R con el cálculo del importe de la utilidad. Ese es en la columna 5. Bueno, vamos a ponerle ahora la columna
6, 7 y 8. Lo único que cambia pues es el cálculo que vamos a pedirle al objeto y la columna. Aquí va a ser la columna 6, la 7 y la 8. Y acá pues cambia, es el importe de utilidad, el importe de descuento, el del impuesto y el precio. ¿Sí? A ver, ahí ya completamos la secuencia, el algoritmo, crear el arreglo del mismo tamaño que los renglones de JTable, crear los objetos, porque cuando se crea el arreglo no tiene objetos, creamos los objetos productos, los metemos al arreglo, los ordenamos con el array sort y luego regresamos los datos ya ordenados. El usuario pues nomás va a ver, como les digo, como un cambio así rápido de los datos van a estar en otro orden. Esa es la idea. A ver, vamos a probar. Lo probamos. Fíjense como no es necesario calcular para que lo ordene, porque al ordenar y regresar los datos ya ordenados, pues ahí también va a calcular. A ver, ordenar. Y lanza una excepción. ¿Sí? A ver si alguien puede intuir por qué no es posible esto. ¿En dónde falló? Tal vez la idea esté bien, pero ¿en dónde falló? Dice aquí que una excepción, ¿de qué tipo? Java Lang Class. Esta es como una clase que no pudo hacerle un cast, no le pudo aplicar un cast que requería. Pero dice que está en el comparable time sort, pues ese archivo no es mío. Acá está, aquí está el archivo de arrays.java, o sea, tiene que ver con el ordenamiento, ¿eh? Y en mi caso, en donde vea el primer nombre de mi frame, más bien la primera vez que ve el nombre del frame, pues ahí en ese renglón está el problema, en mi código. En el renglón 249 dice ahí, 249 es cuando mando de llamar el array sort. ¿Sí? ¿Por qué no puede ordenarlo? A ver, ¿se acuerdan cuando quisimos comparar que si era mayor, que si era menor? Y tampoco pudo comparar. Dijimos, no puede comparar objetos con el mayor que, menor que. Entonces aquí, ¿por qué no lo puede ordenar? O sea, no puede ordenarlo porque para ordenar necesita comparar objetos y no puede comparar objetos. ¿Cómo sabría que yo lo quiero ordenar por precio y no por importe de utilidad o por costo o alfabético? O sea, no sabe por cuál lo quiero ordenar. No tiene un criterio de ordenamiento. Es lo mismo que nos pasó con la comparación. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a... el ordenamiento lo vamos a estar utilizando en muchos ejercicios, pero no es un tema del curso. El curso no viene un tema que diga ordenamientos o tipos de... Hay muchos tipos de ordenamiento, varios métodos de ordenamiento. Sort de arrays utiliza un método que se llama quicksort, que es muy eficiente. Pero hay el del intercambio, el de la baraja. Y entonces, bueno, voy a poner aquí un comentario. Aquí va. Dice, no ordena arreglos de objetos. No ordena arreglos de objetos. Porque el array solo lo hemos utilizado para que ordene enteros, dobles, pero objetos no. Entonces, bueno, nada más le voy a poner aquí de momento. Porque en realidad sí puede. Pero necesitamos ver otros conceptos que todavía no llegamos a eso. Entonces ahorita, pues ¿cómo le hacemos? Le decimos al usuario, no, ¿sabes qué? Es que todavía no llego a eso. Espérame a que llegue a cómo se puede ordenar un arreglo de objetos con el array sort. Bueno, como el usuario no va a esperar, ahora nos va a obligar a que nosotros codifiquemos un método de ordenamiento. ¿Sí? O sea, no lo habíamos hecho porque el sort pues lo hacía por nosotros. El sort tiene una lógica, no es así tan simple, una lógica de cómo ordena el arreglo. Pero como ahorita no funciona, entonces tenemos nosotros que
codificar un método de ordenamiento al detalle, o sea, codificarlo al detalle. Y como les digo, hay diferentes métodos para ordenar, pero no es propósito del curso ver métodos de ordenamiento. Entonces, vamos a escoger un método que es el más sencillo de implementar o de codificar, que tal vez muchos de ustedes ya conozcan, el método de la burbuja. Se llama, el método de la burbuja nos sirve para ordenar un arreglo. Entonces, voy a poner aquí el algoritmo en pseudocódigo. Aquí lo voy a poner, ¿sí? Este método ¿por qué no quiere poner el acento? Método de la burbuja. Así se llama el método. Se llama de la burbuja porque si lo plasmamos gráficamente, se ve cómo los números van subiendo hasta ocupar su lugar. Y parece que es una burbuja la que va subiendo. Método de la burbuja para ordenar. Yo voy a poner aquí un arreglo genérico. El arreglo datos de n elementos, ¿sí? Bueno, ese método lo voy a describir aquí. Sería desde i igual a 1 hasta n menos 1. ¿Sí? Hacer. Lo estoy poniendo en un pseudocódigo. Y luego, desde, es un ciclo anidado, desde j igual a i más 1. Ojo, hago una aclaración, no voy a explicar cómo trabaja el método, ¿eh? Voy a dar una idea, pero no lo voy a explicar porque nos llevaríamos toda la hora en explicar cómo trabaja el método. Nada más, es como si lo hubiéramos conseguido por ahí. Ah, mira, ahí te paso un algoritmo para que ordenes una regla. Desde j igual, y luego aquí sería hasta n. Voy a ponerlo así. Hacer. Son dos ciclos, no porque sea un arreglo bidimensional, es un arreglo unidimensional. Son dos ciclos porque toma un elemento de un ciclo y luego el otro ciclo toma otro elemento y los compara. Y si la comparación es verdadera, los intercambia de lugar. ¿Sí? Y así va comparando y si por ejemplo, el ordenamiento típico es ascendente, del menor al mayor. Entonces, checa si el elemento que está en la posición i es mayor que el que está en la posición j. Y si eso es verdadero, entonces los intercambia de lugar. Y si lo hace sucesivamente, se logra un ordenamiento. Les digo, no lo estoy explicando así en detalle. Bueno, ¿y qué es lo que hace aquí? Pregunta. Dice, sí, datos, subíndice i es mayor que datos, subíndice, así suena mi alarma, ya me tengo que levantar, a ver, ahí, hace una pregunta, si, no necesito paréntesis aquí, dice, bueno, el arreglo se va a llamar datos, lo voy a poner así con mayúsculas, ¿sí? Hace una pregunta, y si eso es verdadero, hace un intercambio. El elemento que está en la posición i lo pone en la posición j, y el que está en la posición j lo pone en la posición i. ¿Sí? Entonces, esto, si es verdadero, entonces el intercambio lo haría de esta manera. Datos, a ver, ustedes me dicen si con esto se lograría un intercambio. La idea es que lo que estaba en i quede en j y lo que está en j quede en i. A ver, bueno, aquí se terminaría el fin sí.
luego aquí se terminaría el desde y aquí se terminaría el otro. Nada más quiero que se fijen si esta instrucción intercambia los elementos. Hagan de cuenta, es como comparar. Bueno, cuando uno estaba ordenado, cuando estaba así como este. A ver, ¿el pan cuesta más que el agua? Que sí cuesta más. Entonces, el pan ponlo en el renglón 2 y el agua ponlo en el renglón 0. La pregunta es si con esto se logra. Esto es similar. A ver, fíjense. Por ejemplo, en programación así, en una instrucción de programación, si yo tengo x es igual a 5 y luego tengo y es igual a 7 y yo los quiero intercambiar, quiero que ahora la x valga 7 y la y valga 5. La pregunta es si con esto lo puedo lograr. ¿Sí se logra el intercambio? Sí. A ver. Digo que la x vale 5 y la y vale 7, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuánto valdría la x después de esta asignación? O sea, yo le estoy... Estos son sus valores iniciales. Y luego le estoy diciendo que ahora la x va a valer lo de la y, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a valer la x? 7. Y luego, aquí, la x ya vale 7. Entonces, la y, ¿cuánto va a valer ahora? ¿Se logró el intercambio? No, ¿verdad? O sea, no puedo nada más así intercambiarlos directamente. Es como, hagan de cuenta, es como si tuvieran un vaso de leche y un vaso de jugo. Y luego quieren intercambiar, bueno, suponiendo que no tengamos problema con... donde está la leche quiero poner el jugo y donde está el jugo quiero poner la leche. Lo puedo lograr así, vaciando uno en el otro. ¿Cómo le tendría que hacer? Tomo por ejemplo el jugo y lo pongo en otro vaso vacío, ¿verdad? Y luego la leche la pongo donde estaba el jugo y donde había guardado el jugo lo pongo donde estaba la leche. O sea, necesito un elemento auxiliar, ¿sí? Para poder hacer el intercambio. No es así directo. Entonces, aquí nos faltó eso. Le vamos a decir, primero vas a decir, auxiliar es igual, vas a guardar lo que estaba en datos sí. Porque datos sí lo vas a perder, en esta asignación lo vas a perder. O sea, aquí, en esta asignación yo perdí el 5. Aquí tuve que haber hecho algo como esto, ¿verdad? Tuve que haber dicho, no, ¿sabes qué? Un auxiliar. Vas a poner una z. Le voy a poner z es igual a x. Y luego ahora sí, x es igual a y. Y luego y es igual a ¿qué? A z. Para que, ahora sí, el 5 se guardó en z porque en esta asignación se perdió. Entonces aquí ya aquí sí lograría el intercambio. Bueno, es lo mismo que estamos haciendo acá. Guardamos datos sí en el auxiliar. Y luego, porque aquí datos sí va a tomar lo de datos j y se va a perder lo que tenía aquí, pero ya lo guardé en auxiliar. Entonces, datos j es igual a ¿qué ahora? El auxiliar. ¿Sí? Ese es el intercambio de elementos. Bueno, entonces esto que puse aquí es en el entendido de que nuestro arreglo tenga n elementos que empiezan del 1 y terminan en n. Así viene el algoritmo. Yo lo tengo que ajustar a mi arreglo que empieza en 0 y termina en n-1, ¿sí? Bueno, entonces voy a tomar nos regresamos aquí al código y vamos a implementar un algoritmo, a codificarlo, el algoritmo. Ahora les hago la aclaración, el algoritmo de la burbuja es el más ineficiente para ordenar un arreglo, pero es el más fácil de codificar, de implementar. Por eso lo estoy tomando, porque no es propósito ver métodos de ordenamiento, es nada más tener una forma de ordenarlo. Ahora, con poquitos datos, pues casi todos los métodos lo hacen bien, ¿verdad? Ya cuando hablamos de cientos o miles o millones de datos, pues sí cambia mucho un método y otro. Eso ya lo van a ver en estructura de datos. Entonces, pues vamos a
a tener esto por aquí a la mano, nuestro algoritmo. A ver, así, este es el algoritmo, ¿verdad? Lo voy a poner más pequeño. Ahí. Bueno, entonces, no ordena arreglo de momento. Ya dijimos que después sí lo vamos a poder ordenar. Entonces, vamos a aplicamos el método de ordenamiento de la burbuja. Muy bien. Tengo anécdotas del método de la burbuja en un lugar que trabajé. Bueno, vamos a codificar eso, ¿sí? Un for. Estamos utilizando IJ, pero no porque sea un arreglo dimensional. Por eso no quise utilizar el RC. No, es que el arreglo se está recorriendo con dos ciclos. El mismo arreglo con dos ciclos. Porque está visitando elementos diferentes que son los que está comparando. Bueno, entonces aquí sería for in i igual 0. No 1. Yo 0 porque mi primer elemento no es el 1, es el 0. Y luego dice hasta n menos 1 y menor que lista.len menos 1. ¿Sí? Normalmente cuando queremos recorrer todo el arreglo le ponemos menor que arreglo.len, pero ahora quiero que llegue hasta 1 antes según el algoritmo. Entonces por eso aquí le pongo menos 1 y luego la i más. Después un ciclo anidado, otro for in j igual, la j no empieza de 0, empieza de i más 1, i más 1, ¿sí? Y luego j, ese sí se va hasta el final, lista.len. Y luego j más. Hay variantes de la burbuja, ¿eh? Tal vez ustedes lo puedan encontrar, puede ser un poco diferente. Bueno, luego aquí comparamos, ¿sí? Si datos i, o sea, nuestro arreglo se llama lista. Lista i se referiría al producto que está en la posición i en ese momento. Es mayor que lista j. Es lo que dice aquí. Vas a comparar el elemento del arreglo que está en la posición i con el que está en la posición j. Si esto es verdadero, entonces vas a hacer un intercambio. El producto que está en la posición i lo vas a poner en la posición j y viceversa. Para eso necesitamos un auxiliar. Y el auxiliar pues tiene que ser del mismo tipo de dato de los elementos del arreglo. Acá, si es un arreglo de enteros, el auxiliar tiene que ser un entero. ¿Sí? Entonces le diríamos producto auxiliar. Auxiliar es una referencia, no va a ser un objeto nuevo auxiliar, va a ser una referencia en donde vamos a guardar el producto que está en la posición i. Le decimos lista i. O sea que en este momento a este objeto lo podemos acceder por lista i o por auxiliar. Auxiliar no es un objeto nuevo. Y luego ya le diríamos lista i es igual a lista j. En este momento perdemos lo que estaba en lista i, pero ya lo habíamos guardado en auxiliar. Y ahora en lista j le vamos a asignar lo que habíamos guardado en auxiliar. Pero tenemos el mismo problema, ¿no? O sea, nuestro arreglo, este de array.sort, pues ya lo cancelamos, ¿va? Ya no va. Ya no va, el array sort ya no va. Sino aquí aplicamos algoritmo de la burbuja. O podría haber sido algún otro algoritmo. Muy bien, entonces, pero tenemos aquí un problema porque nos está marcando error. A ver, con todo lo que hemos visto, dígame por qué marca error. Pues el operador que está, el operador que está comparando objetos, ¿verdad? Y ya sabemos que no puede comparar objetos. Y no puede comparar objetos porque pues tiene muchos atributos y no sabe por cuál irse.
O podría ser inclusive una combinación de atributos, la comparación que necesitemos. A lo mejor queremos ordenarlo por precio y si tiene el mismo precio, ordenarlo por alfabético. Entonces, no tenemos, es la misma razón por la que no pudo ordenarlo el sort, es la misma razón. Bueno, entonces aquí nosotros, ¿cuál es el criterio por el que lo queremos ordenar? ¿Qué fue lo que me pidió el usuario? ¿Ordenar por qué? Ahí dice. ¿Ordenar por qué? Por precio, ¿verdad? Ordenar por precio. Entonces vamos a comparar el precio. Vamos a decirle aquí el precio. Del objeto lista I es el producto que en ese momento está en la posición I. Lista J, el objeto que en ese momento está en la posición J. Entonces aquí le pondríamos precio y precio. Ahora ya va a comparar valores de tipo doble, que son primitivos. Y entonces ya, y vamos a ver. Ok, entonces, es que lo estoy ejecutando, ¿verdad? Bueno, ya tenemos, en lugar del sol, pues aplicamos la burbuja, vamos a probar. A ver, ¿me ayudan a identificar cuál es el más caro? ¿Cuál es el más caro? El gansito, ¿verdad? Caray, va a ser un super gansito. 103.07 cuesta ese gansito, debe ser de colección o no sé. Ese debería quedar al principio, ¿no? Me están pidiendo del mayor al menor. ¿Y cuál es el más barato? Ahora, debe quedar no solo el 103, debe quedar todos los datos del gansito, ¿va? El 86, el 26. ¿Cuál es el más barato? Las galletas. Ese debe quedar al final, ¿verdad? Bueno, vamos a ordenar. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el más? Me quedó en 76 puntos. Todos quedó en puras tortillas. A ver, vamos otra vez a generar aleatorios y calcular. Y vamos a ordenar. A ver, y quiero que se fijen a ver si pueden identificar cuál es el producto que se queda. Queda un solo producto. Aleatorio es calcular. A ver, ¿cuál es el que se queda? Ahí va otra vez. Aleatorio es calcular. El último. Siempre se queda el último. Entonces, vamos a analizar un poquito por qué, miren. ¿Se acuerdan cuando expliqué que la diferencia entre haber creado el objeto dentro del ciclo y haberlo creado fuera? Decíamos que aquí se crea un producto cada vuelta y ocupa un lugar de memoria diferente. Y acá estamos reciclando el mismo objeto. Y la copia que yo hice para llenar mi arreglo fue del cálculo cuando el producto lo creamos afuera. Entonces, miren, lo que pasó fue esto. Nosotros a la hora de que creamos el arreglo, pues bueno, dijimos que aquí todavía no hay producto, está nada más el lugar, el espacio para los productos, ese es el arreglo. Y luego creamos un solo objeto y el objeto le actualizamos sus datos con los métodos set. Si fueran 4 renglones, pues a la primera vuelta le pusimos lo que está en el renglón 0, pero a la siguiente, y lo guardamos en el arreglo. A la siguiente vuelta actualizamos los datos, pero en el mismo objeto, y lo pusimos en la siguiente posición. Entonces, todos los datos se fueron sobre el mismo objeto, y en realidad lo que quedó en el arreglo fue el mismo objeto en diferentes posiciones. Eso fue lo que quedó. Y como el último que actualizamos, pues es el que está en el último renglón, cuando llegó al último renglón actualizó el objeto y ese objeto lo puso en esa posición, pero ese objeto es la misma referencia. Entonces quedó el mismo objeto, más bien la misma referencia en todos los elementos del arreglo. ¿Cómo lo solucionamos eso? Ahora sí necesitamos, en el cálculo no había problema de que lo creáramos una sola vez y lo recicláramos. Es más, lo preferíamos porque no desperdiciábamos tanta memoria. Pero aquí
En el caso del ordenamiento, sí necesito que cada objeto, cada renglón sea un objeto diferente, porque voy a meter al arreglo objetos diferentes. Y ahorita estoy metiendo el mismo arreglo en todos lados, perdón, el mismo objeto en todos lados. La solución, pues, es nada más poner este objeto, lo ponemos acá. Bueno, más bien, ahora voy a comentar y voy a descomentar, está mal dicho. Ahora sí, no es que me convenga, ahora necesito que cada vuelta sea un objeto nuevo para que se guarden en el arreglo objetos diferentes. ¿Sí? Acá en el cálculo era opcional, preferimos no crear tantos objetos. Acá no es opcional, es obligatorio porque ahora sí necesito que cada renglón sea un objeto diferente. ¿Sí? Entonces vamos a checar. A ver, creo, el más caro, quedó al final. Ah, no, aquí está el 124, los chicles, quién sabe, eran chicles importados. Y luego el más barato fue el 28, la leche. A ver, vamos a ordenar. Aquí está la leche a 28 y los chicles a 124, ¿sí? Ya están ordenados por precio. Pero, un detalle, o sea, ahora sí ya está ordenado por precio. Pero es lo que pidió el usuario, ¿sí? ¿Cómo lo pidió el usuario? A ver, vamos a checar el enunciado. Dice, presente la información ordenada descendente por precio. ¿Qué quiere decir eso? Que del más caro al más barato. Tal vez porque el usuario quiera ver primero los más caros, ¿verdad? Son los más representativos. Entonces, aquí lo estamos... El ordenamiento natural es ascendente del menor al mayor. El SOR ordena ascendente también. Ese es el ordenamiento natural. Cuando nosotros hemos querido ordenarlo descendente, en realidad no lo ordenamos. Lo leemos al revés, el arreglo. Pero aquí como que no... Pues también podría leerlo al revés, pero hay una solución más directa. Aquí en el método de ordenamiento, aquí en bueno, voy a ampliar un poquito esto. A ver, esto lo voy a dejar por acá. Bueno, está bien ahí. Bueno, cuando me refiero a este símbolo, a esta comparación, ¿sí? Bueno, cuando es mayor, se le pone mayor, se compara por mayor, es ascendente, ¿sí? Y cuando se compara por menor, es descendente. ¿Sí? Entonces, nada más cambiándole la comparación, en lugar de poner mayor que, le vamos a poner menor que. Entonces ya nos regresamos acá y le decimos en el ordenamiento, en lugar de mayor que, le vamos a poner menor que. Y entonces ahí ahora sí, el más caro es el 111, es las tortillas, y el más barato 27, ¿no? Ah, es 140 papitas. Ok, vamos a ordenar. Entonces aquí están las papitas, ahora ya está del mayor al menor. ¿Sí? Ya quedó. Fíjate, mira, es que son papitas, sabritas y papitas Codis o no sé. Bueno, nos falta el ordenamiento alfabético, ¿sí? Eso ya será el lunes. Muy bien.